¿Cómo se encuentran? El día de hoy analizaremos el modelo de Julian Stewart sobre la evolución multilineal, que es un modelo bastante interesante sobre cómo las culturas evolucionan a lo largo del tiempo siguiendo diversas líneas de desarrollo. Así que, engage. Vamos a hacer la revisión del capítulo escrito por Julian Stewart, que se llama Evolución multilineal, evolución y proceso, que fue publicado originalmente en el año de 1955. Y por supuesto debemos iniciar esta plática haciéndonos la pregunta, ¿qué cosa es la evolución cultural? Pues Stewart nos dice que cuando hablamos de este término, tenemos que asumir que ciertos patrones culturales en diferentes partes del mundo que no están geográfica y dice él genéticamente relacionados, es decir, no existe contacto entre ellos, y sin embargo, estas sociedades, estas culturas pasan por secuencias de desarrollo sumamente similares. Para ejemplificar un poco esto, veamos la imagen que viene abajo. Tenemos el caso de la cultura 1 y el caso de la cultura 2. Ambas están separadas geográficamente, no tienen relación, no tienen contacto geográfico. Sin embargo, si vemos sus trayectorias de desarrollo a lo largo del tiempo, tienen secuencias de desarrollo, pasan por etapas sumamente similares. Entonces, al momento que nosotros analizamos por qué ocurren estos procesos en culturas separadas, al momento que hacemos ese tipo de análisis, estamos hablando de evolución cultural. Y finalmente, la visión evolucionista de este autor lo va a llevar a tratar de distinguir cómo se ha hecho de forma tradicional y cómo ellos proponen una visión distinta. Entonces veamos al caso que ellos están atacando, que es la escuela contraria, que es el relativismo cultural, que nosotros también conocemos como particularismo histórico. Ellos veían una relación genética entre estas culturas. Veamos el caso de nuevo. Tenemos la cultura 1 y la cultura 2. La visión del relativismo cultural pensaban que existía una relación genética, es decir, una relación de interacción entre una y otra. ¿Y cómo ocurría esta relación entre estos dos grupos? Pues finalmente, entre ambos, a pesar de que existía una separación geográfica, había una forma de influencia. Siempre había una influencia entre uno y otro que tenía diferentes caracteres, pero es justamente esta influencia la que hace que se den desarrollos de secuencias similares. ¿Por qué? Porque hay contactos entre la cultura 1 y la cultura 2. Entonces esta es una visión esencialmente no evolucionista. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en realidad las sociedades no evolucionan de forma individual, sino tienen un contacto a través de una influencia. Entonces esta es la diferencia que tendríamos dentro del evolucionismo con respecto al relativismo cultural. ¿Y qué es lo que propondría entonces la diferencia que tendríamos ya en términos de diagrama del evolucionismo con el relativismo? Veamos en el lado izquierdo tenemos básicamente lo que se propone dentro de una corriente evolucionista es que existe un desarrollo de una sociedad a través de diferentes estadios sociales o diferentes etapas de desarrollo social. Entonces, estos cambios además son sucesivos, son progresivos. Y algo interesante es que los cambios entre un estadio y otro son diferencias básicamente de tipo cualitativo. Es decir, la sociedad cambia cualitativamente con respecto a la sociedad que la antecedió. Existe la revolución agrícola, existe la revolución urbana, existe la revolución industrial. Entonces son cambios sustantivos de una etapa con respecto a la anterior. Y básicamente el evolucionismo lo que plantea es que se tiene que definir esas relaciones y esos cambios en términos de la estipulación de leyes. Esa sería la visión evolucionista. Ahora veamos el desarrollo del relativismo cultural. Al contrario, ellos piensan que las sociedades hay que analizarlas no con una misma en términos de desarrollo general, sino tendríamos que hacer un análisis particular de cada área cultural. ¿Por qué? Porque cada área cultural tiene su propio desarrollo histórico y por lo cual tiene su propia trayectoria.
A diferencia del evolucionismo, donde pensamos que todas las sociedades pasan por esos mismos estadios sociales, o esas mismas etapas culturales, el relativismo cultural dice que no existen leyes ni generalizaciones, se tiene que analizar cada caso por particular. Y así es como se entendería el desarrollo. Se dan cuenta, el desarrollo en las culturas se analizan de maneras bastante distintas en ambas tradiciones. Y es una ruptura que existe, por supuesto, en dos teorías que son las que estamos analizando. Pues ahora el autor lo que va a hacer es enfocarse a tratar de analizar cuáles serían los modelos que se han planteado sobre evolución hasta el momento. Nos dice, el primer gran modelo que se planteó dentro del evolucionismo fue el modelo unilineal. Este modelo unilineal lo que sostiene es que las sociedades pasan siempre a través de una misma línea de desarrollo, siempre se va en una misma dirección, que básicamente es alcanzar el estadio de la civilización, y justamente se pasa a través de diferentes estadios o etapas de desarrollo. Este modelo lo analizamos el curso anterior, tiene que ver con la caracterización que hicieron los evolucionistas clásicos del siglo XIX, especialmente en las obras de Morgan, Taylor y Spencer. Posteriormente nos plantea que existe un segundo modelo evolutivo que él llama el modelo universal. Este plantea que hay un desarrollo de las sociedades o de las culturas siguiendo leyes universales, y estas leyes se aplican a todas las culturas. Dentro de este modelo evolutivo encontraríamos autores y las obras de Gordon Childe y de Leslie White, quienes plantean que efectivamente las sociedades pasan por una serie de etapas, pero siempre detrás hay una serie de leyes universales por las cuales estas sociedades pasan por esas distintas etapas de evolución. Y finalmente nos plantea el modelo que él está desarrollando, que es el modelo de desarrollo multilineal. En el modelo que él plantea nos presenta que las culturas no siguen una misma trayectoria evolutiva. Lo que tendríamos que hacer es estudiar la evolución efectivamente, hay un proceso evolutivo en el cual hay desarrollos particulares dentro del marco de leyes generales. Es decir, en efecto va a haber leyes generales que nos va a decir que existen ciertas etapas de desarrollo, pero algo curioso que analiza Stewart es que a pesar de estar dentro de una misma etapa de desarrollo, las sociedades pareciera que toman divergencias, toman diferentes caminos dentro de una misma etapa. Entonces aplicaríamos leyes generales, pero tendríamos que ver también casos de desarrollo particular. Entonces vamos a analizar este modelo que fue desarrollado por Julian Stewart, y entre los alumnos que tuvo que también siguieron esta tendencia está Marshall Sahlins. Vamos a analizar las condiciones por las cuales se da el desarrollo de la evolución multilineal. Básicamente lo que nos plantea este autor es que se distinguen por una ocurrencia limitada y por su especificidad. Es decir, tenemos por supuesto el desarrollo de una gran etapa evolutiva, pero existen algunas condiciones que hacen que haya desarrollos sumamente limitados y particulares dependiendo de cierta especificidad. Es decir, podemos tener una sociedad cazadora-recolectora, pero dentro del desarrollo de los cazadores-recolectores quizás haya desarrollos más pequeños divergentes. Y esa especificidad, dice él, puede ser una respuesta particular a las adaptaciones ecológico-culturales. Recuerden que ya en la sesión pasada veíamos el modelo ecológico-cultural de este autor. Entonces él está pensando que son los factores ecológicos y la respuesta cultural lo que está haciendo que haya divergencias dentro de una misma etapa. Y además él enfatiza que son los procesos adaptativos por los cuales se modifican los procesos de desarrollo histórico y esos procesos adaptativos a un ambiente particular. Entonces el medio ambiente, la adaptación cultural sería lo que crearía relaciones y desarrollos históricos, evolutivos, sumamente específicos. Y finalmente esto llevaría al cambio cultural. Entonces lo vemos abajo en el diagrama, tendríamos la cultura que sigue su propio proceso histórico debido a su respuesta con respecto a su adaptación con respecto a un ambiente particular. Y en efecto la adaptación sería un aspecto importante dentro de este proceso.
Entonces lo que vemos en la evolución cultural multilineal es que tendríamos varios desarrollos paralelos. Imaginemos que esto fuera una sola etapa de desarrollo cultural. Imaginemos que fuera una sociedad de cacicazgo. Dentro del cacicazgo, debido a los procesos de adaptación a un ambiente particular, las culturas van a tener procesos históricos distintos, a pesar de que se encuentren dentro de un mismo estadio social, pero vamos a ver divergencias. Entonces esto quizás nos ayude a entender un poco por qué tenemos cacicazgos de diferentes clases, por qué tenemos sociedades cazador-recolectoras que son diversas entre sí. Pues nos dice Julian Stewart, pues se debe a las adaptaciones a ambientes particulares. Y esto nos va a tener secuencias de cambio cultural muy diferentes entre sí. Pero uno de los problemas que podemos tener es que podemos regresar a un relativismo. O sea, desde un punto de vista evolucionista, siguiendo los pasos como lo hemos visto hasta el momento, podríamos pensar entonces cada desarrollo es particular, es singular. Entonces regresaríamos a la vieja escuela particularista histórica. La gran diferencia que tiene esta propuesta es que ellos piensan que existen regularidades. Es decir, existen procesos generales detrás. ¿Y cuáles serían esos procesos de cambio general? Pues como hemos visto, aquí modificamos un poco el diagrama de la diapositiva anterior y vemos de nueva cuenta los desarrollos. Pero se dan cuenta, ya no son desarrollos individuales. Debe haber algo detrás que sea similar, algo detrás que crea homogeneidad, que crea patrones culturales universales. Entonces pareciera que los patrones culturales universales que están detrás y que de este modelo sería situaciones medioambientales y la adaptación a estas situaciones ambientales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que por supuesto tenemos desarrollos de procesos culturales históricos separados. Pero de repente tenemos que preguntarnos por qué ciertas sociedades tienen respuestas muy similares en diferentes partes del mundo. Entonces esa respuesta cultural similar puede deberse justamente a que existen ambientes similares, medioambientales, y una adaptación, procesos de adaptación muy similares. Entonces aquí se dan cuenta, ya no tendríamos desarrollos individualistas, sino tendríamos procesos generales dados por la adaptación a un medio ambiente. Entonces tendríamos, según esta propuesta, tendríamos adaptaciones y principios generales. Esto me recuerda muchísimo, esto ya es una idea mía, no es de Stewart. Me recuerda mucho lo que se conoce como el neodarwinismo y el equilibrio puntuado, donde el desarrollo evolutivo, pensando en los modelos de Darwin, tienen ramificaciones, es decir, las especies crecen ramificándose a partir de ciertas adaptaciones al medio. Entonces se parece muchísimo a este punto de vista. Y aquí lo que hice fue resaltar estas ramas de evolución a través de ese punto rojo que significa regularidades. Es decir, no crecen de manera aleatoria, existe un patrón detrás, existe una ley general detrás que hace que los grupos se desarrollen a partir de cierta característica. Y esta característica, según el modelo de evolución multilineal, sería la adaptación a un medio ambiente. Y en este punto lo que nos dice el autor es que vamos a desarrollar lo que serían los tipos culturales. O sea, finalmente tenemos que hacer taxonomías de las sociedades, tenemos que clasificarlas. Entonces con este propósito lo que tenemos que ver es ver si existen paralelismos en diferentes partes del mundo y esos paralelismos a qué responden. Y seguramente responden a regularidades, patrones generales interculturales. Es decir, entre diferentes culturas en diferentes partes del mundo se están dando los mismos desarrollos y hay regularidades. Entonces hay que determinar por qué existen esas regularidades. Primero hay que identificarlas, tenemos que hacer la taxonomía y finalmente vemos regularidades. Y cuando nosotros identificamos, ya hacemos esa taxa y hacemos esa clasificación, tenemos que llamar a lo que identificamos tipos culturales. ¿Qué sería un tipo cultural? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo catalogamos? En primer lugar, un tipo cultural se va a caracterizar por una serie de rasgos típicos selectos. Es
decir, vamos a analizar una sociedad y vamos a seleccionar ciertos elementos, ciertos rasgos culturales que sean típicos de esa clase de sociedad. No vamos a definir la lista completa de todos los elementos que caracterizan esa sociedad, como hacía el particularismo histórico. Recuerden que ellos buscaban la totalidad de los rasgos que identificaban a una cultura. Aquí no. Aquí lo que nos dice la propuesta de Stewart es que tenemos que identificar los que serían los rasgos típicos y los vamos a seleccionar. ¿Y cómo vamos a seleccionar esos rasgos? Pues generalmente se encuentran en dos o más culturas dentro de esta tipología, de ese mismo tipo. Claro, no nos vamos a ir por los rasgos que no se encuentren. Como dice Obi-Wan, debería estar aquí, pero no lo está. No nos vayamos por rasgos que no aparecen en una sociedad. Tiene que ser un rasgo típico que nos permita identificar a esa sociedad. En el caso de los cazadores-recolectores, por ejemplo, tienen que hacer ustedes la tarea. Ya tuvimos sesiones sobre cazadores-recolectores, entonces tienen que hacerme una identificación de cuáles serían los rasgos típicos selectos y que además están causalmente relacionados entre sí para definir a un grupo cazador-recolector. Entonces hagan la investigación, retomen las lecturas que han tenido de este tema y señálenme cuáles serían los rasgos selectos, típicos selectos de esta sociedad. Y ahí empezaríamos a hacer un trabajo de tipología cultural. Algunos tienen más peso que otro y eso lo vamos a ver a continuación. Tenemos que seleccionar elementos, como dijimos, característicos diagnósticos. Y generalmente nos dice Stewart, eso va a estar seleccionado a partir del marco de referencia. Sí, generalmente vamos a seleccionar los rasgos que pensamos que tienen más peso conforme a la teoría que tenemos nosotros detrás. En el caso de este autor, él retoma la ecología cultural, es la teoría que él desarrolla, y recuerden que su motor de cambio es el medio ambiente y la tecnología. Entonces los aspectos medioambientales y los aspectos tecnológicos van a ser fundamentales para que él seleccione cuáles serían los rasgos característicos. Y además los rasgos que se van a seleccionar tienen que estar, y necesariamente tienen que estar, causalmente interrelacionados. Si esta es una frase extraña, vamos a analizarla. Si pasa a sus padres al lado de ustedes mientras están estudiando y les preguntan, ¿qué estás estudiando, hijo? Les dicen ustedes, estoy estudiando los rasgos causalmente interrelacionados en las culturas del pasado. Entonces, mi hijo está aprendiendo. Sí, son palabras ostentosas que nos sirven bastante. Entonces, cuando hablamos de rasgos causalmente interrelacionados, lo que estamos diciendo es que son rasgos que tienen una relación de causalidad. Uno provoca al otro. Tiene una relación funcional. Y generalmente esa relación causal es del tipo A, entonces B. Pues vamos a analizarlo brevemente. ¿Qué ejemplos tendríamos nosotros de tipos culturales? Un ejemplo de tipo cultural sería la sociedad urbana de Gordon Childe, que ya analizamos el curso pasado. O sea, el modelo de evolución urbana, ¿se recuerdan cómo se estaba organizado? Gordon Childe nos decía, existen condiciones geográficas en las cuales son planicies aluviales. Estas carecen de materia prima. Entonces ya tenemos una primera variable, un medio ambiente cultural. Ese medio ambiente cultural carece de materias primas. Segunda variable. Lo que requerimos son materias primas que están en otras regiones. Entonces requerimos desarrollar relaciones de intercambio y comercio. Tercera variable. Todas esas están interrelacionadas. Y para poder intercambiar necesitamos producir más alimento. Entonces, otra variable. ¿Se dan cuenta? Gordon Childe está pensando en variables interrelacionadas que una lleva con respecto a la otra. Esto finalmente va a llevar a un aumento demográfico, al surgimiento de clases sociales y al surgimiento del Estado. Entonces, todas las relaciones tienen una relación causal. El ejemplo que nos pone Stewart es el modelo de Estado de producción asiático de Wittfogel. Es un modelo bastante interesante, en el cual nos señala que el origen del Estado se debe a un gobierno despótico, un gobierno con un gobernante central, un déspota, que tiene control sobre la intensificación agrícola a través de obras hidráulicas. Entonces, tienes una sociedad, hay un aumento demográfico, entonces, ¿cómo puedes darle de comer a toda esta gente? Pues a través de la implementación de obras públicas hidráulicas, pero para esto necesitas una persona que lo organice. Entonces surge la figura del déspota. Entonces todas las variables están relacionadas causalmente unas con otras, del tipo A, entonces B, entonces C, entonces D.
Entonces, esto es cuando hablamos de un tipo cultural y la relación causal que tienen las variables es en estos sentidos. Y finalmente está el modelo de economía horizontal, que es un modelo que conozco bastante bien porque pues yo lo propuse. Hace unos años, cuando estuve trabajando en las zonas costeras, me di cuenta que existía una asociación directa con el medio ambiente. Hasta ese momento yo no era consciente del papel ecológico tan fuerte que tenían las sociedades el aspecto ambiental, pero en estos lugares donde la gente depende completamente de la situación ambiental por los niveles de agua y las condiciones geográficas, me di cuenta que había una relación impresionante entre el ser humano y el medio ambiente todavía en la actualidad, en el pleno siglo XXI. Entonces desarrollé, a partir de información prehispánica y la documentación histórica y las prácticas actuales etnográficas, desarrollé un modelo económico para este tipo de regiones. Entonces, lo que me di cuenta es que había una relación causal que tendría que ver con lugares donde tenemos una amplia diversidad ambiental, como son las zonas costeras, donde tenemos la playa, tenemos los recursos de mar, tenemos los manglares y tenemos los pantanos. Tenemos un espacio geográfico muy delimitado, muy pequeñito, tenemos una gran variedad de recursos, son de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el planeta. Entonces esto, si las personas se asientan en lugares específicos y tienen acceso a todos estos ambientes, a todos estos microclimas o microambientes, pueden desarrollar una autonomía económica impresionante, con muy poco esfuerzo. Entonces ese fue el proyecto que he estado desarrollando desde hace unos años, desarrollar un modelo de economía para estas situaciones. Ya lo apliqué al caso de la zona costera de Tabasco, lo comparé con el desarrollo de las zonas serranas de Perú y lo comparé con los casos de las islas de Hawái. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo ciertas condiciones nos llevan a una situación de dependencia con otras condiciones. Entonces cuando vemos esto, estamos viendo lo que serían relaciones causales. Y por supuesto aquí tendríamos una ontología de tipo nomológico, eso está detrás del modelo de evolución multilineal. Y lo que supone es que siempre ciertos rasgos van a estar acompañados de otros. Por supuesto siempre que estén en las condiciones que estamos estipulando que deben surgir o que se deben dar. Entonces esta es la magnificencia, esta es la diferencia que tenemos con los modelos evolucionistas con respecto a la tradición del particularismo histórico y el relativismo cultural, con el cual está en severa confrontación en ese momento del desarrollo académico de la antropología. Pues este fue el modelo de Julian Stewart acerca del desarrollo multilineal y por supuesto, si se dieron cuenta, en efecto, yo soy un arqueólogo neoevolucionista. Así que continuaremos en este curso ya viendo el desarrollo particular en la aplicación a los casos arqueológicos. Espero que se encuentren bien, nos vemos en la próxima.